Compañeros, con ustedes, Abequi Pinao. Aquí compañeros, muy contento de estar acá en esta tierra. Me encanta el nombre de este municipio, me fascina, Calarcá, hermoso nombre. Un agradecimiento a Malena por haberme invitado y haber hecho todo esto posible. Y a mis hermanos y compañeros pijados, a don David, la verdad, el documental refleja mucho de lo que es don David. Tuve la oportunidad de hablar con él ayer toda la noche, hoy toda la mañana, y me parece muy importante su labor, me parece que es una persona totalmente comprometida con la causa Pijao. Otra cosa que les quería contar es que el cabildo pues data de los años 70, lo cual lo hace que es, yo creo que es el primer cabildo Pijao del movimiento indígena en el Tolima, o sea, es anterior a muchos cabildos, porque yo conozco la historia de las comunidades del Tolima y son de los 80, son de los 90, más que todo de los 90, ¿sí? Y aquí ya había un cabildo en los años 70. Entonces, bueno, entonces ahora comenzamos con el libro. Lo primero es que resulta que el pueblo Pijao tiene unas características muy especiales, ¿no? Conservamos todo lo que es la espiritualidad, los conocimientos ancestrales, la medicina, el tabaco, la partería, la yerbatería, mucha parte de hechicería, historias, apellidos. Aquí muchos son Cupitra, Capera, Tique, esos apellidos ancestrales se conservan totalmente, pero no se conserva el idioma. Entonces, por eso se hace este trabajo. Todos sabemos, todos aquí lo sabemos, porque es que a veces se quiere como poner la ilusión por encima de la realidad. Y yo sé que todos quisiéramos que existiera una vereda en Coyaima, Tolima, por allá en el Cerro de los Totarcos, donde la gente hable la lengua original, pero eso no es verdad. Lo digo pues porque yo he recorrido todo el sur del Tolima y también pues he recorrido también las investigaciones que se han hecho. Entonces la lengua murió, ya no se habla, se dejó de hablar hace aproximadamente unos 200 años, ¿cierto? Cuando en la época colonial, ¿cierto? ¿Por qué se dejó de hablar? Por lo que ustedes saben, el embate de la civilización. Igual aquí todos usamos plástico, tomamos Coca-Cola, todas esas cosas que no deberíamos de hacer, ¿cierto? Pero es la marca, la huella de la historia en nuestro pueblo. Y una de esas huellas es la pérdida del idioma. Todos somos católicos también, que es otra de las huellas que ha dejado la colonización en nuestro pueblo. Y se dejó de hablar por eso. A los papás no querían que su hijo perdiera oportunidades, que es que la universidad, que el colegio, o en ese tiempo simplemente el ser tratado como un ser humano digno, ¿cierto? Porque pues como ustedes saben, la independencia solamente fue un cambio de poder. O sea, yo utilizo esta palabra mucho, la palabra gomelo, ¿sí? Los españoles tuvieron a los criollos eran gomelos, gente de clase alta, y no querían compartir el poder con sus papás los españoles, pero básicamente el racismo, la discriminación y el odio hacia los indígenas quedó igualito. O si no, porque después de 200 años de independencia no se ha logrado una igualdad con los pueblos indígenas, ni un resarcimiento, porque eso no le interesaba a los que independizaron Colombia, no les interesaba a los indígenas, les interesaba a ellos, les interesaba seguir manejando los recursos, pero no les interesaban ni los negros ni los indígenas. Entonces se pierde el idioma, precisamente ese es un tema, ¿no? Si la independencia hubiera sido igualitaria, de igualdad, de amor hacia los demás, pues el idioma estaría vivito, porque se hubiera respetado, se le hubiera dado el valor, pero no se le dio porque la discriminación y el desprecio hacia los indígenas continuó igual, si no es que peor, con la independencia. Entonces, bajo ese punto de vista se pierde el idioma, no se habla. En 1950, un cura ibaguereño, trabajaba en Ibagué, pero realmente era originario de Garzón Huila, fue a Ortega, Tolima, que es la tierra pues, de nuestro gobernador, y recogió una documentación lingüística, ¿cierto? Recogió más o menos unas 300 palabras en el diccionario indio del Gran Tolima. Es
ese libro es fundamental para esta recuperación idiomática, ¿sí? Y en ese libro es más que todo que yo me baso para hacer el libro. Entonces, el libro contiene inicialmente una contextualización, porque yo puedo simplemente sacar una cartilla con un montón de palabras, pero ¿eso qué? O sea, ¿eso qué de qué? ¿Sí me entienden? Sí, que hablar, amigi, dormir, bueno, pero ¿eso qué? Entonces, lo primero que tiene mi libro, que es muy sencillo, muy directo, muy claro, pues, muy estilo, digamos, material didáctico escolar, ¿sí? Es una contextualización no solamente del territorio físico de lo que es el mundo pijao, ¿cierto? Que es el Tolima, que es un poco del Huila, todo el occidente de Cundinamarca. Como pueden ver ustedes, por ejemplo, en Cundinamarca los municipios que están ribereños al río Magdalena se llaman Sasaima, Nocaima, Nimaima, Ima, ¿cierto? Igual que allá en el sur, igual que Natagaima, Collaima. Entonces, ese territorio era de los panches. Entonces, ¿por qué yo hablo de los panches como parte del pueblo pijao? Porque eran, digamos, el mismo pueblo con diferentes nombres. Los panches en el norte, los pijaos en el sur. Pero también hay una contextualización cosmogónica. El mundo pijao no es como el mundo de los españoles, o sea, como el mundo en el que vivimos nosotros. Es un mundo hecho en capas, en que la primera capa es agua fría oscura, ¿cierto? Que es la gran laguna salada donde viven los gigantes que sostienen el mundo. La segunda capa, como ustedes oyeron ahí en la canción que dice Nanyano nos limpia, ¿cierto? Es la capa de agua dulce, donde están los muertos, los espíritus de los antiguos, los espíritus elementales de la naturaleza, que son los ríos, las cuevas y todo lo que está debajo de nuestra superficie terrestre. Y la tercera capa es la capa seca, que una forma de denominarlo es el lugar donde viven los indios, así le decían las personas. Para los pijaos, esta capa seca es delgadita, es como la nata de la leche, o sea, simplemente está ahí, pero en cualquier momento se hunde. Entonces los dioses decidieron poner 3 columnas de oro para sostener la tierra. Y una de las columnas es el Cerro del Pacandén, que queda en Natagaima, la iglesia de Collaima. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿usted por qué habla de una iglesia en una mitología, una cosmogonía pijao? Porque básicamente los españoles tenían esa táctica, donde había un santuario, un bohío, un lugar de armonía espiritual con los dioses, lo tumbaban, lo quemaban y ponían la iglesia ahí, para mantener una continuidad espiritual del sitio. Entonces cambiaban ya la religión pijao por la religión católica y ponían ahí un templo católico. Entonces ese templo está en el sitio exacto donde estaba el antiguo bohío o santuario de los pijaos, y luego sigue los avechucos, y es una columna de oro, era considerado una columna de oro ese santuario. Resulta que hay algo curioso con el tema de las columnas, es que están en línea recta. Si usted mira las columnas de oro del pueblo pijao, están con el Google Maps o con Google Earth, usted puede ver que están en una línea recta perfecta hasta la cima y el cerro del Nevado del Tolima. O sea que incluye, va directamente, o sea, esa línea que usted traza, Pacandea, Avechucos, iglesia de Collaima, sigue derecho hasta la cima del Nevado del Tolima, hasta el centro de la cima, lo más extraño. Entonces, esa es la contextualización que tiene el libro. Y después sigue el tema idiomático, ¿no? De las palabras que se han recuperado. Estas palabras vienen de muchas fuentes. Una de ellas es las crónicas de Indias. Los cronistas en su escribir lo que pasaba en las guerras contra los pijaos, dejaron palabras. Por ejemplo, en la crónica de Indias de Fray Pedro Simón dice que en Calarcá, el cacique Calarcá saludaba caique, 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 así, 3 veces la misma palabra. De hecho, los españoles utilizan mucho ese tema. Dio muchas caique, o sea, así es como está escrito, dio muchas caique, entonces saludaba caique, caique, caique. Había una espía pijao del ejército de Calarcá que espiaba a los españoles del fuerte de Chaparral, y se llamaba Bota Anica, y entonces el español dice Bota Anica significa madre Anica. Entonces de ahí sale la palabra mamá, de Botá, ¿cierto? De las crónicas. Otra fuente de recuperación de palabras son pues el etnolecto, o sea el idioma, el español que hablamos allá en el sur de Tolima,
incluye palabras, por ejemplo, una palabra que a mí me encanta que es huipa, ¿cierto? Yo creo que todos la conocen, ¿sí? Huipa es niño, y huipa tiene una cosa muy especial. Imagine que huipa no tiene género, o sea, lo cual indica que la palabra es antigua y que se ha conservado perfectamente clara, porque usted allá en el sur del Tolima no dice la huipa, sí, o sea, no cambia, no dice el huipo, por ejemplo, dice la huipa, el huipa, la palabra sigue igual, ¿sí? Los huipa, o sea, hasta en plural sigue siendo igual, o sea, es un vestigio, es un fósil, pues, del idioma ancestral. Otra palabra que utilizan todos los tolimenses es la palabra chimbilá, para referirse a los murciélagos, y es una palabra pijao, ¿cierto? Bueno, hay muchas más, hay la palabra guámbito también, tiene un origen en el sur, ¿cierto? Y muchas otras palabras que se usan actualmente del tema oral. Entonces tenemos la oralidad, o sea, lo que hablamos, lo que hablan los abuelos, obviamente no es un idioma, son palabras dentro del español del Tolima. Tenemos las crónicas de Indias y el diccionario o la documentación lingüística de Pedro José Ramírez Sendoya. Entonces, básicamente el libro se trata de eso. Yo trato de ser muy directo, muy claro. Esto generalmente está además de, pues, en la tradición oral también está en estudios académicos, pero son muy pesados, ¿cierto? Son cosas difíciles de digerir. Entonces lo que yo hago es volverlo más suave, volverlo más directo, más claro, más específico y tocar los temas que conciernen directamente al tema del idioma pijao. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo sobre el libro que quiera saber. Bueno, entonces, esas palabras son recuperadas del dialecto pijao. Coniminto, abequi, pinao, ¿cierto? Coniminto. Coniminto es corazón. Abequi es hablar, ¿cierto? Y pinao, pues es la forma antigua de pijao, pinao con N, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, yo hablo de abequi pinao? Porque es una analogía con la forma en la que el grupo NASA. Lo que pasa es que allá en el Tolima el movimiento indígena está muy unido con el Cauca y tenemos mucha relación con los Nasa, los Misak. Entonces, los Nasa llaman a su idioma Nasa Yuwe, hablar Nasa. El idioma se llama hablar Nasa. Nosotros tenemos el verbo hablar, abequi, y el nombre pinao. Entonces, abequi, pinao. Es como una analogía de eso de hablar el idioma con el nombre y eso. Entonces, abequi, pinao. Y coniminto, pero entonces ustedes dirán, bueno, entonces es una cosa poética, se trata de que vamos a hablar desde el corazón y tal cosa. Pues no, la verdad no. Sí, pero mucha gente sí utiliza el término coniminto abequi pinao para cosas espirituales, pero en este caso es algo muy directo y muy académico. ¿De qué se trata? Esas palabras que recuperó Pedro José Ramírez Sendoya, que yo les conté en 1942, son estructurales. O sea, no sé cómo decirle, o sea, ustedes saben que dentro de un idioma hay palabras muy importantes, muy centrales, y hay palabras periféricas que se pueden o no se pueden usar, ¿cierto? Pero palabras como mamá, papá, hermano, casa, dormir, hablar, y esas palabras que son tan importantes, que son el corazón o la estructura de cualquier lengua, esas palabras las recuperó Sendoya. Entonces, por eso se llama coniminto, porque también es una declaración de que en la lengua se puede recuperar, se puede hacer un trabajo de construcción lingüística para recuperar la lengua y completarla, ¿cierto? Porque las palabras que están fijas y que son recuperadas son centrales: mamá, papá, hombre, mujer, ¿cierto? Entonces, es algo muy especial el trabajo de Sendoya y permite una recuperación a futuro. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, la compañera nos está hablando de un tema que es muy importante a nivel de lo que son los símbolos, y esto pues tiene que ver con la comunidad y con la recuperación, con esto que está pasando, que es que vamos a volver. Mire, estamos usando el sombrero, igual ese sombrero nunca se debe usar. Usted va a Ortega, Coyhaique, la gente anda así, sea o no sea del movimiento indígena. Entonces el poncho también es muy normal de los tolimenses. Pero yo quiero hablarles de algo.
Resulta que uno de los valores más grandes, como decía la compañera, era la orfebrería Pijao. Entonces, yo personalmente estoy en esa lucha de que se vuelva a usar. Por ejemplo, me encantó ver las fotos del mayor David con sus chagualas de oro. Bueno, de oro no, con sus réplicas Pijao. Pijao, propiamente Pijao. ¿Se me escucha bien así o con esto? Listo. Hacer algunos apuntes, ¿no? Por un lado, el entender de que el libro es un sentido investigativo, ¿no? Que tiene un carácter pedagógico, por lo que entendí. Y en últimas, ¿qué paradigma has encontrado a la hora, pues, tanto de investigar como por promover el buen decir? Porque cuanto más sabes, mejor hablas y lo contextualizas. Y hay que entender de que es muy diferente asignarse desde una tradición impuesta a una recuperación, ¿no? Y que muchas veces, yo lo hablo desde lo ajeno, yo he visto en la universidad donde personas pierden su arraigo y se parte desde el aula. O sea, tú ves a la persona que entra en su primer semestre y llega a su segundo o tercer semestre y nada que ver. Y eso es una gran violencia, tanto epistémica como simbólica, que tenemos. Quizás ahí hay algún apartado en torno a esto, o no se ha contemplado, o quizás pueda ser para una posible otra edición. No, o sea, me contextualiza más que no. Bueno, hablamos que para hablar, hablamos de un contexto, ¿no? No es lo mismo ¿El idioma o...? en general. Existe algo que se llama corrección idiomática. Sí. Que esto es un tipo de violencia que se ejerce desde la educación formal. O sea, estamos hablando de colegio y aquí hablé concretamente de la universidad, donde justo a ustedes, por eso digo desde lo ajeno, porque pues yo no puedo identificarme, veo tácitamente como personas son desarraigadas de su cultura y es desde cómo hablan, porque se les corrige políticamente desde lo eurocéntrico y les dicen, tú no perteneces a este sistema educativo. Entonces, por un lado es como, ¿cómo sorteaste eso para decirle pues a tus asesores de quiero investigar esto? Porque asumo que muchos se negaron por el maldito tema de, es que no hay expertos, la información está. O sea, el que quiere saber de algo va a buscar la forma. Y por otro lado, que sería muy interesante reconocer, quizás en otra edición de este ejercicio, porque esto no está muerto, va a seguir adelante, y asumo que ya con el bagaje que tiene, pues va a seguir con otras cuestiones, de que es necesario hablar en términos investigativos, de que la academia también mancilla estos tipos de investigación, y que se llama violencia epistémica, porque si no lo nombramos, vamos a seguir en las mismas. Sí, eso es la verdad. Yo voy a hablar de casos puntuales. Primero, el mío. Las personas intelectuales de Ibagué no les importa este tema. Para los intelectuales de Ibagué, los pijados no existen y eso es una cosa que a mí me duele tanto. Le digo yo, pero mire toda la gente que yo conozco, los municipios de Coyaima, Natagaima y Ortega son todos pijados, todos sin excepción, desde el alcalde hasta todo el mundo, los que viven ahí. Entonces, eso, y por eso es que yo trabajo fuera de eso. O sea, yo no trabajo dentro de temas universitarios ni nada, porque ¿qué voy a encontrar? Vea, cada vez que yo hablaba con un rector, un decano, era, ¿y eso por qué? ¿Pero para qué va a ser eso? Es que una lengua muerta ya está muerta. Y yo, pero es que existe un pueblo, se puede hacer algo. Y los que realmente me van a liberar, los gobernadores, los sabedores, los moanes, ¿sí? Como Fernando Lozano, que es mi maestro. El mismo maestro de esta comunidad es el maestro mío, o sea, nosotros somos hermanos, con esta comunidad yo soy alumno, soy, digamos, seguidor de la misma persona. Y él era fuera de la academia, él era un intelectual, pero no un intelectual de universidad,
sino un intelectual empírico que leía enciclopedias, libros, videos, documentales, lo que fuera, pero también había nacido en el mundo pijao. Entonces eso me dio a mí mucha fuerza, porque si fuera solamente con la gente que yo conocía al principio, y otro tipo de violencia tremenda y triste, ¿no? Es la que se da en los colegios rurales. Ejemplo, en Totarco, en la zona de Totarco, en Collaima, la gente habla un español muy diferente al de nosotros. Habla español gangoso, se hablan así, y encima de todo la forma verbal. Ellos dicen éranos, estábamos armando una chicuna y entonces llegó, así, o sea, y obviamente con el acento tolimense fuerte que tenemos todos, pero más fuerte todavía, el acento es más fuerte. Y cuando usted ve que bajan al colegio los niños de Totarco, en el mismo Totarco, en Totarco Dinde, en el colegio de Dinde, de Piedras, y el profesor les pega en la mano por decir estábamos, por decir éranos, por decir chimbilá, por decir que el niño es choto, ¿sí? Usted está hablando mal, usted es un bruto. ¿Vea? A mí me tocó defender a una gobernadora, porque la gobernadora fue a una reunión en Collaima con otros gobernadores, y ella dice, es que íbamos por allá, estábamos, y un señor, uy, qué vergüenza, otro gobernador, qué vergüenza que usted nos represente, gobernador, aprenda a hablar primero, que van a pensar de así. Y le digo yo, señor, eso es violencia lingüística. Ese es el mismo cuento pendejo de que existe es que el español estándar, que el español sin acento, todos tenemos acento. Los tolimenses tenemos acento, los rolos, los paisas acá, todo el mundo tiene acento. No existe el español estándar, eso es mentira. El español, ¿cómo es que dicen? Neutro, eso es una ridiculez que se forma la gente de clase alta de Bogotá para violentar a los demás, porque al decir, es que ese es el español neutro, entonces usted habla raro, ay, usted habla chistoso, no, nadie habla chistoso, nadie, y los que dicen éranos y estábamos están haciendo valer su identidad dialéctica de la zona, y hubo violencia, existe, no digo que eso de que se burlen de ellos en este momento pasa entre los pijaos. O sea, los pijados del casco urbano de Collaima se burlan de los totarcunos por decir así. Entonces los totarcunos dejan de hablar así. Ya no dicen que el niño es choto, sino dicen que es consentido. Y cosas así. Porque los demás líderes se burlan de ellos. Entonces, eso sí, muy interesante, la verdad, la pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta sobre el libro, la cultura? Javier, compa, en el Tolima y ya el movimiento indígena también, cuando hablamos de amigos, de personas cercanas, nos decimos compa, compañeros, que es también, digámoslo, algo que se va apropiando dentro de la identidad. Compa, entonces, si nosotros quisiéramos en un proceso de recuperación de nuestro idioma pijao, con este libro, ¿qué podemos llegar a hacer? Bueno, el libro básicamente es como la introducción a este mundo, ¿no? O sea, hay un idioma, hay un pueblo que lo tuvo, hubo una extinción, hay una recuperación, es como el primer paso para que las personas sepan del tema. O sea, eso podría ser una forma, ¿no? Que se leyera, que se explicara en las reuniones a los que quisieran. Igual, como les cuento, yo tengo un canal de YouTube donde explico mucho de eso, o sea, hago conferencias enteras sobre el tema cultural, y el libro es para mí, pues con todo, pues yo sé que parece que no hay humildad, pero me parece que es una buena forma de empezar a empaparse del tema, ¿cierto? A empezar a empaparse del tema, y ya después se podrían hacer ejercicios de recuperación de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, vea, yo estoy en este momento en un proyecto que se llama Raíz y Retorno de la ARIT, que es la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima, en Ortega. Y resulta que yo entro y me doy cuenta que todos los programas y las palabras pijao que la puedan meter, se la metieron. Allá hablan de margures mana vida, que son mujeres embarazadas. O sea, ellos hicieron su ejercicio y desarrollaron eso. Los huipa son los niños que están metidos en el programa, está el moán, está el sabedor, hablan de las capas en la lengua pijao, están metiendo mucho el tema y de una forma muy interesante. Entonces esa podría ser una forma, ¿no? O sea, comenzar a cambiarle los nombres
a las cosas. Esa canción que sonó, espectacular, esa es otra forma. Hacer música y, por ejemplo, en eso yo les puedo ayudar también, y es que escriben la canción en español normal y la comenzamos a llenar en términos pijados. Entonces, ese podría ser una forma de trabajar ese tema. Acá, por favor. Bueno, ante todo, mil felicitaciones. Me doy cuenta que usted ha hecho una gran labor. Es una investigación muy apropiada, muy al momento para nuestro país. Felicitaciones por eso. Mi pregunta es, ¿qué existía en esta época? ¿Algún dialecto especial para estas tribus, ejemplo, los pijados con los quimbayas, para hacer sus transacciones comerciales, sus trueques? No sé, entre ellos cómo se entendían, compartían algunas palabras especiales, ¿cómo funcionaba? Gracias. Bueno, esa pregunta es muy interesante y tiene que ver con una cosa. Hay un artículo académico de un doctor Céspedes, que se llama El Pijao como lengua franca durante la colonia temprana. Entonces, ¿el qué dice? Dice que tanto los españoles como las personas de las tribus aledañas y de Tolima sabían este idioma, ¿sí? Porque, ¿en qué se basa? En que hay registros de conquistadores hablando en lengua pijao, hay registro de un cura que se llama Isidro Cobo de Ibagué, que sabía hablar panche, y entonces ahí es donde viene lo que les dije que eran hermanos, que el panche y el pijao eran el mismo idioma y se podían entender. Entonces hubo una época en que la lengua pijao era franca para hablar con los demás. Y ya para hablarle textualmente de la cercanía, es muy probable que fuera inteligible con la lengua de los quimbaya, dado que los quimbaya tenían, o creo que tenían un origen caribe, ¿cierto? Igual que los pijaos, entonces posiblemente sí pudiesen entenderse. Lo que sí se sabe es que los panches y los pijaos se entendían, y que los panches se entendían con los de Muso, con la gente, con los Colima, eran idiomas hermanos, Lo que pasa es que, digamos que lo que sucedió en el Quindío es que hubo una cultura espectacular que llamaban los quimbaya, ¿cierto? Pero esa cultura duró mucho tiempo, muchos años, o sea, miles de años. Entonces ya para cuando la llegada de los españoles, ya los quimbaya no producían esa orfebrería espectacular que todos conocemos, ¿cierto? Sino que estaban disgregados, pequeños y en cierto modo mezclados con algunos inmigrantes que llegaban del Tolima o de otras zonas. Entonces, no sé qué tanto se hubiese conservado ya para la época del 1500 la lengua quimbaya, o si ya estaba demasiado distorsionado todo el tema de la cultura quimbaya. Lo de todo lo que era el lenguaje del pues el tema del territorio Catataima, como no sé si de pronto ahí estará ahí en la investigación del libro, y lo que más se ha documentado de los quimbayas fue una publicación de un trabajo de investigación de una antropóloga polaca, Sonia Lienka, como que es que se llama, y la Universidad de Caldas publicó ese material, el misterio del quilma del pueblo, de la cultura quimbaya. Era simplemente ponerse como referencia, pero si tiene algo de lo que es todo lo que comprendía la vaina del territorio Catataima. Bueno, compañeros, entonces muchas gracias, y pues ahí tengo el libro para que lo quieran adquirir, y si me quieren seguir en la... Una pregunta. Por ejemplo, es que los quimbayas existía una fuerte relación de hacer cálculos, de hacer números, y tenían su propia forma de escribir los números. Así que mi pregunta es, ¿en los pijaos existía alguna manera de interpretar los números? Por ejemplo, cuando hacían intercambios o hacían comercio. Sobre la numeración en la etnia pijao, digamos que no hay registros, ¿cierto? Pues digamos que comienzan a usar los números, pues no sé si, no creo, porque sí deberían haber números, pero así oficialmente con la llegada de los españoles y los números en español. Pero hay
hay un detalle. Resulta que en territorio panche, como les conté, la misma cultura, el mismo idioma, en un municipio de Nilo, Cundinamarca, hay un calendario. Acuérdense que el tema de las matemáticas avanza en los pueblos a partir de la astronomía. Por ejemplo, por eso es que los mayas tenían tremendo sistema de numeración espectacular, porque miraban las estrellas, entonces tenían que contar los días y todo eso. Entonces, se cree que los panches también tenían un calendario solar, y ese calendario tiene 365 días. Sí. Ah, mira. Es más o menos así. Está tallado en piedra, en una piedra que se llama la piedra del calendario solar, en Nilo, Cundinamarca, en una hacienda de allá. Y esta es la parte central del calendario, los 14 ganchos que le digo yo, porque por fuera hay otro aro de ganchos que tiene 25 ganchos. Entonces, haciendo, pues, la verdad, es engorroso eso, pues más bien miren, de pronto si quieren mirar el video que yo tengo sobre el calendario solar de los panches, y contaban, o sea, para mí, un pueblo que supiera que el año tiene 365 días, es que tenía unas matemáticas y una astronomía muy avanzada. Porque eso, imagínense saber eso en esa época. O sea, para nosotros ahora es fácil mirar internet y se acabó, pero en ese tiempo, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que son 365 días? ¿Sí? Entonces, y ellos los contaron. Pero entonces hay otro detalle, y es que esos petroglifos que hay allá en la zona de los panches, y también en la zona de los pijaos, ¿no? No se sabe si los hicieron los pijaos que llegaron en el año 900 después de Cristo, o sea, los Caribe, o el pueblo originario que vivía ahí antes de la llegada de los pijaos. Entonces, no se sabe la antigüedad, pero sí se sabe que existe un calendario solar y que es una prueba de matemáticas dentro del pueblo pijao. Sí, de allá de Venezuela, de la zona de Acataima. Bueno, yo la verdad la palabra Cacataima solo la he escuchado en una tribu de Chaparral y Río Blanco, que luchó contra los españoles, y eran los Amoyaimas del río Amoyá, que pasa por Chaparral, y al lado los Cacataima. Pero no, digamos que no tengo información, pues, que hubiese otra tribu Cacataima fuera de Chaparral o algo así, entonces no tengo esa información. De pronto porque es que el detalle es que yo básicamente me centro únicamente en el estudio y la investigación del pueblo pijao. Entonces, no he estudiado a los Quimbaya, ni a los Nasa, ni a los Muisca, sino únicamente a los vestigios del pueblo pijao del Tolima y el Huila. Por eso de pronto no conozco esa palabra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para mí Cacataima es una de las tribus que eran aliadas de Calarcá, en Chaparral. Bueno, ¿listo? Sí, si quiere concluir algo acerca de cómo usted ve, llamémoslo después de este lanzamiento, cómo usted ve el futuro de qué se necesita para poder seguir trabajando y recuperar una lengua que se consideraba extinta. Pues yo lo veo muy bien. La verdad es que en las comunidades indígenas todo el mundo habla de eso. O sea, el interés es total. Me parece que se va a dar una recuperación. Me parece que el pueblo pijao va a pervivir en el tiempo, y que nosotros, la gente de ahorita, del 2026, que estamos en el premundo pijao, como antes del nacimiento del nuevo mundo pijao, vamos a ser recordados como los seres del principio del mundo, como decía el mayor Fernando. ¿Sí? Porque acuérdense, hubo una destrucción tremenda, ahora estamos subiendo, y eso es algo muy bueno, y la verdad es que tenemos que ser optimistas. Esto resuelve. Listo, compa. Por acá hay una última pregunta. Pues, ¿qué le digo? El problema es que hay un abismo entre lo que debe ser y lo que es, y el problema es que todos esos ciclos de colonización, pues obviamente dejan una huella tremenda.
nosotros mismos no hablamos español, ¿sí? De hecho, muchos NASA, muchos MISAC dicen que el pueblo pijao no existe y que es mentira porque nosotros no tenemos idioma. Entonces ahí viene el punto. O sea, lo mismo con la religión. Por ejemplo, se conserva la espiritualidad, más no la religión. O sea, esa religión de los dioses, de Ibamaca, de Ibanasca, de Locombó, es muy de algunas personas que también se da eso, como estaba hablando anoche con el mayor David, y es que usted mira los datos del DANE, son 45.000 pijaos, pero ¿a cuántos de esos les importa la cultura? ¿A cuántos de esos valoran esto? Y no estoy hablando de acá, estoy hablando de allá, de Collaima, de entre los mismos collaimunos. Hay gente que es evangélica dentro del resguardo, y ese pastor le dice a los que van allá que todo lo de la cultura es del diablo, que ir a la asamblea del resguardo es del diablo, que los moanes fumar tabaco es una cosa demoníaca, ahí en medio de la vaina. Entonces, esa contradicción existe, es algo con lo que hay que trabajar, ¿sí? Y de pronto, sí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que personas, digamos, fuera del mundo indígena, entonces van, y el detalle es ese, ¿no? O sea, y eso también de pronto y es que uno llegan a juzgar. Entonces, yo invité a unos compañeros de Ibagué y fueron allá a una toma, empezando que no deberían haber tomas de yagé en el mundo pijao, pero bueno, por cuestiones de la vida había un taita que se fue a vivir a Collaima y daba yagé, ¿listo? Y cuando mis amigos se dieron cuenta que una toma de yagé es prácticamente una misa, ¿sí? Parecida, ¿cierto? Entonces rezan sus padres nuestros, empiezan todo como una misa católica. La única diferencia es que la comunión es el yagé. O sea, lo que le dan a la gente en fila es el yagé. Entonces, que no sé qué, que eso no es, que esa gente... Yo le dije, hermano, eso es lo que existe, esa es la realidad de esto. Por ejemplo, hay un detalle. Por ejemplo, yo en mi comunidad, la gente respeta el tabaco, la limpieza y todo, pero todos son católicos. Entonces, y con esas cosas usted sabe lo difícil que es. O sea, ¿qué tal que yo me puse a decirles, es que dejen de no sé qué? O sea, inmediatamente se sienten agredidos. Y además pasa una cosa, y es que se voltea el victimismo. Por ejemplo, habían 6 parteras, ¿cierto? Y una dijo que no podía participar en la armonización con tabaco, que porque ella era evangélica. Entonces cuando alguien se puso molesto y dijo, pero entonces ¿usted qué está haciendo acá? Si usted no respeta la cultura, el tabaco, la armonización, entonces ¿para qué va a un proceso indígena? Y entonces, ¿cuál fue el cuento de otra persona? Respetemos la libertad de culto. Entonces yo ahí sí tuve que tomar la palabra y dije yo, ¿libertad de culto? O sea, el opresor se está quejando de los oprimidos. ¿Sí o no? Eso es voltear la cosa. La libertad de culto de los indígenas es la que no se respeta nunca. Es la que se trata a las patadas como si fuera basura. ¿Sí? Esa es la libertad. O sea, nuestras creencias, nuestra religión es humillada, es ofendida masivamente por el gobierno, hasta por unos compañeros. Y ahora resulta que no, que es el opresor, o sea, es ese que está destruyendo la cultura pijao, el que tiene que respetársele la libertad de culto. O sea, me molesté porque dije yo, pero es que eso es una tergiversación de las cosas. Ponen al victimario como la víctima. Ahora la víctima es el evangélico, cuyo centro espiritual es Jerusalén, lejos por allá. No, el centro espiritual de nosotros es Collaima, es Ortega, es Natagaima, es Ibagué. Ese es nuestro centro espiritual, ¿sí? Entonces se da esa situación, es dura, es difícil, pero bueno, a mí yo toca pilotearla, digámoslo así.